Parece muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar justamente con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Bueno, tenemos que avanzar un poquito más. Pero bien, no por eso es que vamos a ir corriendo aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer a continuación, para que nos demos una idea, es verificar dos fórmulas que posteriormente vamos a estar necesitando una y otra vez. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Bien, primero que todo es esta, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí con reemplazo, de acá sin reemplazo. En el caso sin reemplazo, esta fórmula también se cumple. Y además vamos a verificar si se cumple esta otra fórmula. Entre raíz de n. Y también vamos a verificar si se cumple esta fórmula, ¿verdad? Esta vamos a dejar como al cuadrado. Bien, estas son las fórmulas que van a estar ustedes necesitando para los distintos ejercicios que nos vamos a encontrar después. Bien, ¿qué son estos símbolos? Bien, muchos de estos símbolos ya los conocen. Por ejemplo, este. Este ustedes ya lo conocen y se llama media poblacional, que es este mismo. Bien, ahí no hay problema. También ya conocen este otro símbolo, que es la desviación estándar poblacional. También ya conocen esta n minúscula, que es el tamaño de muestra. Ya conocen también esta n mayúscula, que es tamaño poblacional. Ya conocen este otro simbolito, que es varianza poblacional. Miren que está al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuáles son los símbolos nuevos? Bueno, los símbolos nuevos en realidad son estos, este y este. Son estos tres simbolitos nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos símbolos? Estos símbolos. Voy a recalcar solo en los nuevos. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Bien, primero que todo, este que está aquí se le conoce como las medias de las medias. Tiene sentido, ¿no? O sea, hay una media y aquí hay otra media, ¿no? Entonces es la media de las medias. Así, ¿verdad? Parece un poco ridículo, pero así se llama. La media de las medias. O más conocido como la esperanza de la variable, o sea, la esperanza de la media. ¿Sí? Esto espero que ya les suene más. La esperanza de una variable, o en este caso como la variable es la media, pues la esperanza de la media, y pues su símbolo más usual es este, la media de la media. Esta es la varianza de la media, o lo que es igual, la varianza de la media. Miren, o la varianza de la variable, que en este caso como la variable es la media, pues la varianza de la media. Y este, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la media, a diferencia de lo que nos indicaría la lógica, no se llama error estándar de la media. Perdón, no se llama desviación estándar de la media. No se llama desviación estándar, se llama error estándar de la media. ¿Verdad? Error estándar de la media. Miren, cambiamos desviación por error. Entonces, en vez de desviación, le ponemos error estándar de la media. Miren. Así que estos son los tres simbolitos nuevos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a verificar si esas fórmulas que acabo de escribir se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Eso es lo que vamos nosotros a verificar a continuación. Bien, vamos a empezar con el caso con reemplazo, que es el caso más fácil. Y les recuerdo las fórmulas, es que la media de la media es igual a la media poblacional y que podemos verificar las dos si quieren en este caso. Esta es igual o su equivalente, es la raíz cuadrada simplemente de esta fórmula, que es esta, miren. Las dos últimas son equivalentes, ¿verdad? Porque esta segunda sale simplemente de sacar raíz cuadrada a ambos lados. Así que no hay mayor ciencia, ¿verdad? Así que bien, vamos a verificar si esas fórmulas se cumplen o no se cumplen con los datos que tenemos aquí. Bien, para encontrar la media de la media, simplemente vamos a calcular la esperanza matemática de nuestra tabla, ¿verdad? O la esperanza de la variable. ¿Se acuerdan cómo se calcula la esperanza? Por cierto, aquí voy a hacer esto. Dígame, Katia.
Se hace multiplicando la media por su probabilidad y luego sumando todas esas. Excelente, Katia. Bueno, ya le dio, pero de llenito. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el caso, Katia. Vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar las parejitas, como dijo Katia, la media por su probabilidad. Repetimos este proceso con todos los valores de esta tabla y lo que nos interesa es su suma. En este caso es 9. Entonces, acabamos de averiguar que la esperanza de la media es 9. ¿Sí? Recuerden, antes nosotros le decíamos la esperanza de la variable, ¿no? Pero como la variable era cantidad de escudos o lo que sea, ¿no? Pero en este caso, como la variable es la media, pues es la esperanza de la media. Y averiguamos que era 9. Ok. ¿Qué tiene de especial este 9? ¿Tendrá algo de especial? Pues bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular la media, pero poblacional? La media de la población. Pues este es sencillo. La fórmula de la media pues es la misma que la muestral. Aquí no hay mayor ciencia. Y miren que es que la media poblacional coincide con la esperanza de la tabla. ¿Sí? O sea, que la media de la media es igual a la media poblacional. O sea, acabamos de verificar la primera fórmula. Miren que nos decía que la media de la media es igual a la media poblacional. Recuerden, la media de la media es lo mismo que la esperanza de la media. Son análogos. O sea, es lo mismo, solo que pues, no se escribe tanto. Es más estético este símbolo de la media de la media. Así que nuestra esperanza de la media o la media de la media da 9, que es justamente la media poblacional. Así que se cumple la propiedad o la fórmula número 1. Es más, lo voy a dejar con colores aquí para que sepan qué es lo que coincide con qué, ¿verdad? Esta también la voy a dejar aquí porque después la vamos a calcular. Bueno, aquí esperanza, vamos a poner aquí todo el nombre. Esperanza de la media, vamos a poner aquí varianza de la media. De la media me refiero de la distribución muestral de la media, ¿verdad? O sea, de la variable media. Ok, ¿qué pasa con la varianza de la media? Bueno, primero calculémosla. Fíjense, para calcular una varianza es igualito como la calculábamos antes. Igualito. Primero había que calcular la esperanza de la variable al cuadrado, o sea, este valor lo elevamos al cuadrado primero y después lo multiplicamos por su fórmula. O sea, es igual que solo que con el x elevado al cuadrado. Con la variable, en este caso, el valor de la variable elevado al cuadrado. Repetimos el proceso hasta el último valor. Miren, 12 al cuadrado por 0,625. 11 al cuadrado por 0,125. Miren, es cada valor al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Al final, lo que nos interesa es su suma y da 83,5. Pero recuerden, la varianza no es 83,5. La varianza es igual a este valor que acabamos de obtener menos la esperanza elevado al cuadrado. Y nuestra varianza es de 2,5. Bien, ¿será que la varianza poblacional sigue coincidiendo? Bueno, probémoslo. Varianza poblacional. Recuerden, varianza poblacional y muestral son diferentes. En este caso, da 5. Esto lo pueden hacer en su calculadora, en el modo estadístico, seleccionando la opción número 2. O sea, me refiero que presionan Shift 2, ¿verdad? Y recuerden que les sale a ustedes un menú de 3 opciones. Tienen la media, tienen la desviación estándar, poblacional y tienen la desviación estándar muestral. Entonces, si quieren varianza poblacional, pues seleccionan la opción 2, ¿verdad? Les va a salir en su pantallita este simbolito, pero presionan la tecla cuadrado de su calculadora para que les aparezca así. Le dan al igual y van a ver que le da 5. Pero recuerden que previamente hay que guardar los datos habiendo entrado al modo estadístico. No recuerdo, ¿verdad? Entonces no es necesario aplicar la fórmula de la varianza poblacional para encontrarla, basta con usar el modo estadístico de su calculadora. A ver, recuerden que aquí en esto estamos usando fórmulas poblacionales. ¿Por qué? Porque dice que claramente en el enunciado suponga que la población está conformada por estos 4 datos.
Entonces, como estos cuatro datos son población, pues media poblacional y varianza poblacional. A ver, de paso calculemos la desviación estándar. ¿Verdad? La desviación estándar, que recuerden que es simplemente la raíz cuadrada de 5, o lo que es igual, pues usar el comando de desviación estándar, ¿no? Desves P de población, poblacional, y miren que es 2361. Si dejamos 4 cifras, o lo que es igual, como les decía yo, la raíz cuadrada de 5, miren, queda exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí vamos a dejar esto con 4 cifras, para que no quede tan abultado, ¿verdad? Miren, desviación estándar y varianza. Bien, pero aquí pasa algo. A diferencia de la media, que sí coincide, la varianza no coincide. Miren, 2.5 y acá tengo 5. Bueno, pero es que la fórmula lo que establece es esto, que la varianza de la media, o de la distribución muestral de la media, es igual a la varianza poblacional entre n. Bueno, entonces ya sabemos que este da 2,5. Acá ya lo tenemos, miren, 2,5. ¿Será que el lado derecho da 2,5? Pues verifiquémoslo. Habría que dividir la varianza en este caso vale 5, y el tamaño de muestra, que en este caso claramente es 2, ¿no? Y 5 entre 2 ya sabemos que es 2,5. Así que miren que efectivamente acabamos de comprobar que la fórmula se cumple, ¿verdad? De que al dividir la varianza poblacional entre n, nos da exactamente igual que el error estándar de la media obtenido en la tabla. Aquí lo vamos a hacer el cálculo también para que lo tengan. Y el cálculo es la varianza dividido entre el tamaño de muestra. Miren, 2,5. Y también se lo voy a poner aquí en algún color para que vean que coincide con este. ¿Verán? Ahí está. Bien, ¿y qué pasa con el error estándar de la media? ¿Qué pasa con el error estándar de la media? Bueno, el error estándar de la media es simplemente la raíz cuadrada de este valor. Miren, ese sería nuestro error estándar de la media. Ojo, error estándar, no desviación estándar. Error estándar de la media. Es lo que les digo de ese cambio de nombre, ¿no? Error estándar de la media. Bien, ¿qué dice la fórmula del error estándar de la media? Pues muy sencillo. Dice que el error estándar de la media es igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz de n. O sea, verifiquemos si el lado derecho coincide con 1.5811. Bueno, hagámoslo. Sería entonces desviación estándar poblacional, miren, dividido entre la raíz de 2, ¿verdad? Porque son las muestras que nosotros tomamos. Raíz de 2. Y miren, nos coincide la respuesta. 1.5811, que es justamente esta. Así que también vamos acá a ponerlo de otro colorcito para que vean que coincide. ¿Bien? Hemos comprobado la tercera fórmula, por así decirlo, aunque bueno, es una variante de la segunda anterior que vimos. Así que bien. Esto es con reemplazo. Ojo, también se le conoce este caso como población infinita. O sea, estas fórmulas que nosotros acabamos de comprobar también la van a utilizar cuando la población sea infinita o muy grande con respecto a la muestra que ustedes están tomando. A eso se refiere. Entonces ya saben, las fórmulas son que la media de la distribución muestral de la media o la media de esta tablita coincide con la media poblacional. También averiguamos que la varianza es igual a la varianza de la tabla es igual a la varianza poblacional entre n, y que le podemos sacar raíz cuadrada para obtener su variante, que es el error estándar de la media, y que es esta su fórmula. Miren, es como sacarle raíz cuadrada a los dos lados. Sacarle raíz cuadrada a los dos lados. ¿Bien? Entonces, esta es una variante de la última. Y esto es con reemplazo. Ok, ¿cómo será sin reemplazo? ¿Será que algunas cosas cambian o no cambian? ¿O qué pasa con el asunto aquí? Bueno, vamos a ver. Cambia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tanto cambia. En el caso de la esperanza, déjenme decirles que es lo mismo. Aquí no cambia nada, ¿verdad? No cambia nada. Es todo lo mismo. La forma de calcularlo, chicos, es igual.
¿verdad? Se multiplican las parejitas y se van sumando esos productos. Yo, para ahorrarme un poquito de tiempo, voy a usar el comando suma producto, el comando suma producto, que selecciono X, selecciono sus probabilidades y ya me da de una sola vez la esperanza. En este caso es 9. Suma producto lo que hace es multiplicar las parejitas e ir sumando esos productos. Por eso se llama suma producto. Va sumando productos. En este caso da 9. Miren que me ahorró a mí de hacer esta columnita. Miren, esperanza da 9. O sea que en el caso sin reemplazo, también se cumple que la media de la tabla coincide con la media de la población. Miren, también. Recuerden, esta media de la media es la esperanza matemática de esta tabla. Y esta otra media es la media, pero de la población de estas cuatro edades de los niños. Eso no lo pierdan de vista. Bien, ¿y qué pasa con las varianzas y las medias? Vamos a copiar esto. Perdón, no sé, vamos a pegar aquí. ¿Qué pasa aquí con esto? O sea, ¿que cambia? ¿Se mantiene igual? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver. En el caso de la varianza de la media, la fórmula ya saben que es la misma, ¿verdad? La forma de resolverlo es la misma, para encontrar la varianza. Lo que hay que hacer es elevar este valor de la variable al cuadrado y multiplicarlo por su probabilidad. Volvemos a hacer esto. Y por cierto, déjenme encerrar esto en una tablita para que no se confundan con las otras cosas que estamos haciendo aquí. Bueno, de hecho es todo lo que voy a encerrar. También vamos a hacer todo esto, para que no se mezclen con las otras tablas que estamos haciendo, ¿verdad? Con las otras columnas que estamos haciendo. Bien, en este caso hacemos lo mismo, ¿verdad? Que hicimos aquí, miren, acá el valor al cuadrado por su probabilidad. Acá lo mismo, miren, el valor de X, de la media al cuadrado por su probabilidad. Miren, para todo lo mismo. Su suma, que es lo que me interesa, da 82,66 periódicamente, ¿verdad? Pero recuerden, ese valor no es la varianza. Entonces, ¿cuánto vale la varianza? La varianza es igual al valor que encontramos menos la media al cuadrado. No se me va a olvidar, ¿verdad? 1,66 periódico también, ¿miren? Démoslo con cifras decimales. Es la varianza. Y el error estándar, pues ya saben ustedes que es simplemente la raíz cuadrada de este valor. Venga, ya lo tendríamos nosotros, nuestro error estándar. Vamos a dejarlo también con 4 cifras. Bien, hay un problema y es que no coinciden estos, miren. No coincide con la varianza de la media y tampoco coincide ni directamente con la varianza, miren. La varianza es 5, ¿verdad? En este caso tuvimos que dividirlo entre el tamaño de la muestra y ahí sí coincidía. Pero en este caso, ¿qué está pasando? Bueno, en este caso lo que pasa es que la fórmula es diferente, distinta. La fórmula establece lo siguiente, chicos. Miren, dice que la varianza de la tabla, o sea, este valor, se puede obtener también como la varianza poblacional dividida entre el tamaño de las muestras, pero multiplicado por n menos n entre n menos 1. Bien, ya sabemos que este lado de aquí da 1,66, pero ¿cuánto da el otro lado? Pues empecemos a sustituir valores. La varianza poblacional, ¿cuánto vale? Pues ya sabemos que vale 5, miren. Los tamaños de muestra, ya sabemos que valen 2. Por tamaño poblacional, pues ya sabemos que la población tiene solo 4 elementos. 4 menos n minúscula, que es 2, tamaño de las muestras, ¿bien? Entre el tamaño de la población, que es 4, menos 1. Si hacemos las operaciones, 4 menos 2 es 2, y 4 menos 1 es 3, obviamente, ¿no? Entonces, esto sería 2, esto sería 3, miren. Sería 3. Al multiplicarlo, pues esto se divide, y solo me quedaría 5 tercios. Y si ustedes calculan 5 tercios es esto, ¿verdad? Entonces, acabamos de llegar a lo mismo, ¿verdad? Acabamos de comprobar que la fórmula se cumple. Acabamos de comprobar que la fórmula se cumple. El lado derecho es igual al lado izquierdo, miren. Sí, a ver, no sé qué tan rápido vaya, ¿verdad?
Tal vez hablando un poco rápido así estoy, ¿verdad? Pero sí, no hay problema. Pero entonces aquí nosotros tendríamos nuestra comprobación. Miren, ya averiguamos que el lado izquierdo valía esto, y si averiguamos que el lado derecho lo comprueba, ¿no? Es igual, se cumple la igualdad. Recuerden, este dato ¿de dónde salió? De la tabla, ¿no? Tabla. ¿Y este de dónde salieron? Pues de los distintos datos del ejercicio, ¿no? De la población, tamaño de muestra, y la varianza poblacional, pues sale de la población. Los datos provienen de distintos lados. Bien, entonces, bueno, si esto lo vamos a programar, es un poco más complicado, ¿no? Porque en la calculadora es más fácil. Porque si lo vamos a hacer aquí es la varianza entre el tamaño de muestra multiplicado por n mayúscula menos n minúscula. Y esto va a ir dividido entre n mayúscula, perdón, esto con paréntesis, ¿verdad? N mayúscula menos 1, miren. 1,66. Ahí está, ¿verdad? Y entonces le voy a marcar esto también con un color distinto para que lo entiendan. Miren, ahí está la equivalencia. En el caso del error estándar, pues habría que simplemente calcular su raíz cuadrada. Pero más que calcular el error estándar, en este otro caso lo que me interesa a mí es lo siguiente. Si ustedes se fijan, en el caso con reemplazo, la fórmula era esta. Esta que está aquí. Y en el caso sin reemplazo, la fórmula de la varianza de la media es esta. La n menos n entre n menos 1. Notan ustedes que son muy similares. Esta parte es igual a esta parte es igual a esta, y la única que cambia es que acá no existe esta partecita. ¿Miren? Bueno, lo único entonces que cambia es este factor que está aquí, o este valor que está aquí. Bien, este factor se le conoce como factor de corrección por población finita. Y este factor surge cuando la población es pequeña con respecto a la muestra que se está utilizando, o cuando la población es finita. Así se dice, ¿no? Surge cuando la población es pequeña respecto a la muestra que se está tomando, o se dice también cuando la población es finita. Y se llama factor de corrección por población finita, a este valor que está aquí. Este valor que está aquí. Bien, entonces, bueno, algo interesante que pasa, ¿verdad? Esto suena como algo curioso que les cuento. Y es que, recuerden, cuando es el caso con reemplazo, esta fórmula se utiliza no solo cuando es con reemplazo, sino cuando la población es infinita, o sea, la población es bastante grande respecto a la muestra. Pero este segundo caso se utiliza no solo cuando es sin reemplazo, sino cuando la población es pequeña respecto a la muestra, o población finita. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surge el factor de corrección por población finita. Tiene sentido, ¿no? Bien, y lo que sí es curioso, lo que les quiero contar es que si este valor, ¿verdad? Si n mayúscula lo hacemos tender hacia infinito, o sea, lo volvemos más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, o sea, volvemos por la población finita, infinita, este factor tiende a convertirse en 1. En otras palabras, tiende a desaparecer. Por eso es que en la fórmula que nosotros tenemos arriba, que es para poblaciones infinitas, este factor no existe, pero es porque se vuelve 1, ¿sí? Debido a que la población es infinitamente grande, o muy grande, ¿verdad? Pero bueno, eso sí es curiosidad, o justificando el hecho de que por qué este está acá abajo y no está arriba. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, es por eso. Bien, y estas fórmulas bueno, no sé si vienen en el examen o se las tienen que aprender, supongo que sí vienen, pero bueno, igualmente son fórmulas que vamos a estar viendo muchas veces, una y otra vez, así que se les va a quedar. Y recuerden que la otra fórmula es esta, pero esta es la misma en ambos casos, así que es común a las dos. Así que bueno, aquí no hay problema alguno, ¿verdad?
Entonces tenemos 3 formulitas, 2 son para lo mismo, solo que una es en caso con reemplazo y otro sin reemplazo, y esta es la otra formulita que nosotros tenemos, ¿verdad? Bien, chicos, fíjense que hemos abarcado, bueno, el primer temita, ¿no? El primer temita o cierta parte del primer tema. ¿Tienen? Ya tendríamos nosotros comprobadas las fórmulas. Y acá están pues, los distintos cálculos que hicimos nosotros para comprobar que efectivamente se cumplen estas igualdades. Bien, ¿y para qué sirven estas fórmulas? Esa es la pregunta, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Y para qué voy a utilizar estas fórmulas? Estas fórmulas, fíjense que son muy importantes. Solo permitan. Ya bueno, sí, un minutito. Bueno, chicos, disculpen la interrupción, ¿verdad? Bien, solo déjenme buscar aquí el material para compartírselos en la pantalla. ¿Verdad? ¿Dónde está? Lick, Dígame. antes de pasar a otra cosa, ¿cree que podría volver a explicar lo de la varianza y el error estándar? Porque, sinceramente, en mi caso, yo me perdí. Ok. Entonces, no se preocupe. Ahorita lo vamos a repetir. No se preocupe. Lo vamos a repetir ahorita. Bueno, de hecho, lo voy a repetir con el material, ¿verdad? Aquí. Y después vamos a volver otra vez al ejercicio para mostrárselo otra vez. No se preocupe. Vamos a mostrarlo bien. Bueno, porque el propósito aquí no es avanzar, ¿verdad? El propósito es que ustedes comprendan, si no, no hay chiste aquí. Bueno, como les decía, esto pues ya lo entendía muy bien. Son las muestras posibles. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue justamente lo que está aquí en el material, solo que en el material hicieron únicamente el caso sin reemplazo. Miren, encontraron las muestras sin reemplazo, que son aquellas donde los elementos no son repetidos, o sea, no están 2 veces la misma persona en la muestra, y no se repiten sus elementos aunque estén en distinto orden, ¿verdad? A ver, a lo que me refiero a eso es... a ver, 5 niños encuentran muestras posibles de tamaño 2 sin reemplazo.
Bien, 2 sin reemplazo, para encontrar cuántas son es 5 combinación 2, ¿verdad? 5 combinación 2. Solo quiero verificar porque me parece que aquí hay un error, ¿verdad? A ver, 5 combinación 2. Son 10 muestras posibles, ¿verdad? Este ejercicio es bastante más largo si lo hacen con reemplazo, ¿verdad? Porque sería 5 al cuadrado, que son 25 muestras posibles, ¿verdad? Pero aquí pasa algo, y es que yo creo que esto está mal, ¿verdad? Porque cuando las muestras dicen que son sin reemplazo, no puede pasar esto que está aquí. Tiene 2 veces la misma muestra y esto no puede pasar, ¿verdad? No puede pasar esto tampoco, ¿verdad? No puede pasar esto es pecado, ¿verdad? No puede pasar. Si es sin reemplazo, no puede pasar. ¿Por qué no pueden pasar los casos que yo estoy marcando? Primero, recuerden, el muestreo sin reemplazo lo que hace es, o lo que provoca es que no me puede salir 2 veces el mismo elemento, ¿verdad? Perdón, ya vi. Es que está 2 veces el chico de 12 años. Ok, eso cambia todo. Sí, esto sí puede pasar, ¿verdad? Porque este chico de 12 años no es el mismo que este, ¿verdad? Ahí sí se puede. Sí, ya me fijé yo. Hasta ahorita. Sí puede pasar. Lo mismo aquí, ¿verdad? Por eso puede pasar porque este chico de 12 años no es el mismo que está abajo. Pero bueno, este ejercicio estaba más difícil todavía. Les recomiendo siempre que vayan a hacer el caso sin reemplazo, no lo hagan directamente así, porque es más difícil. Les recomiendo elaborar la tabla completa y después hacer el triangulito, porque ahí no hay falla, ¿verdad? El triangulito no les va a mentir. No se van a saltar casos. Bien, aquí están algunas de las fórmulas que vimos, miren, acá están, que la media de la tabla coincide con la media poblacional. Miren, acá está la segunda y acá está la otra que vimos. Miren, las 3 formulitas. Acá dice si n es grande, o sea, si, como les digo yo, si la población es muy grande, o sea, infinita se le dice. Bueno, no quiere decir que es realmente infinita, solo que es muy grande, ¿verdad? Entonces mira que acá están las formulitas que acabo de mencionar y acabamos de comprobar que son iguales, o sea, que sí se cumplen las fórmulas. Que no es que se las inventaron, sino que es algo que realmente se cumple. Y ellos aquí se las comprueban, miren. Ellos acá las comprueban, pero bueno, esto nosotros ya lo hicimos. Para los 2 casos, no solo para uno, para los 2 casos. Bien, vamos a volver otra vez a la tabla y vamos a repasar a partir de donde, creo que es a partir de la esperanza, ¿verdad? Y esto, bueno, a partir de lo que vimos hoy, supongo. Bien, repasando un poquito, ¿verdad? Primero que todo, tienen que acordarse de la esperanza de una variable y de la varianza de una variable. Recuerden que la esperanza de una variable es la suma de el valor de la variable por su probabilidad, ¿verdad? Por su probabilidad. Y en el caso de la varianza, pues habría que calcular primero la esperanza de la variable al cuadrado y a esto habría que restarle la esperanza elevada al cuadrado, ¿verdad? Estas fórmulas son las que vimos antes. Las que vimos en el parcial pasado. Y esta, ¿cómo se calcula? Pues era igual que la esperanza, solo que el valor se eleva al cuadrado. Miren. Es la misma. Estas son las fórmulas del parcial anterior, ¿verdad? Entonces, habría que acordarse de esto, porque esto es justamente lo que hicimos nosotros aquí, ¿verdad? Solo que la variable, digamos que no es X, sino que es la media, ¿verdad? Y eso es lo que cambia todo. ¿Verdad? Lo que cambia todo. Todo entre comillas, ¿verdad? Porque no cambia nada en sí, ¿verdad? Pero todo se queda igual. Pero las fórmulas siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros aquí? Bueno, lo que hicimos nosotros fue, primero, para calcular este 9, esta esperanza, nosotros pues, aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El valor de X por su probabilidad. Más el siguiente, ¿no? El valor de X por su probabilidad. Más el valor de X por su probabilidad. Hicimos eso sucesivamente hasta llegar a la última parejita, ¿no? Que se multiplica. La suma de todos esos productos nos da 9. Y 9 es la esperanza de la variable. En este caso, la esperanza de la media. Y como yo les dije, en vez de estar escribiendo esperanza de la media, vamos a escribir simplemente la media de la media. O sea que este símbolo que está aquí es lo mismo que esto, ¿verdad? Son indistintos, son lo mismo. Entonces, este valor sale de la tabla y nos dio 9. Ahora, lo que establece la propiedad es que la media de esta media
o sea, la media que acabamos de encontrar de la tabla va a coincidir con la media poblacional. Y lo verificamos que es cierto, porque calculamos la media de la población y dio 9, miren. O sea, sumar 6 más 8 más 10 más 12 y dividirlo entre 4 da 9. Y esto coincide con la media de la tabla. Y lo mismo pasa en el caso sin reemplazo, miren, lo mismo pasa. Ahora, en el caso de la varianza de la media, aquí es donde la boto a Genaro, ¿verdad? Porque las fórmulas son un poco más complicadas y son diferentes. ¿Verdad? Son diferentes para cada caso. En el primer caso, en el caso por reemplazo, la población es infinita, establece que la varianza de la media, o sea, este valor que está aquí, que es igual a esto, es igual a esto, sí, es igual a esto, esto es igual a la varianza poblacional dividida entre los tamaños de la muestra. Esta es la formulita, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue calcular primero, mediante fórmulas que ya conocemos, este valor en la tabla. Y después calculamos estos valores a partir de la población y de los datos que me da el ejercicio. Y verificamos que ambos lados son iguales, o sea, coinciden al final. Calcular este error estándar, la varianza de la media con esta división de la varianza poblacional entre los tamaños de muestra que tomamos, ¿verdad? Aquí también lo que los puede confundir, perdón, es los nombres nuevos, ¿no? Ese tanto nombrecito nuevo, error estándar, varianza de la media de la media, eso tal vez los puede estar como crispando un poco de que se confunden, pero no, ¿verdad? Vamos a estar mencionando estos términos un montón de veces, así que se van a familiarizar con ellos. Entonces, para calcular la varianza de la media, ¿qué hicimos? Pues lo mismo que hacemos para calcular la varianza de cualquier variable. ¿Qué hacemos? Pues calcular la esperanza de la variable al cuadrado, y recuerden que para calcularlo lo que hicimos fue elevar al cuadrado cada valor de x y multiplicarlo por su probabilidad respectiva, miren, y vamos sumando esos productos. Vamos sumando esos productos. Al final, esto que daba 83.5, lo restamos, ¿de quién? De la esperanza de la variable, pero al cuadrado, en este caso la media, ¿verdad? La esperanza de la variable nos dio 9, según el inciso anterior, y esto hay que elevarlo al cuadrado. Y 83,5 menos 81 es igual a 2,5, que fue la respuesta a la que nosotros llegamos. Miren. Estoy haciendo la mano. Y en el caso del error estándar, si ustedes quieren calcular el error estándar de la media, pues simplemente si ya tienen la varianza de la media, pues sáquenle raíz cuadrada. En este caso, como la varianza de la media valía 2,5, le sacamos raíz cuadrada y nos dio 1,5811. Miren. Esa fue nuestra respuesta. Estoy haciendo la mano, miren. Creo que haciendo la mano se ubica un poquito mejor, ¿verdad? Aquí estaría. Esto para el caso con reemplazo o población infinita. ¿Y qué pasa con el caso sin reemplazo? ¿Verdad? Que por cierto, verificamos también que coinciden, miren, con la formulita que nos habían dado a nosotros, que es esta. Ya lo verificamos. Ok, ¿y qué pasa con el caso sin reemplazo? Para repasarlo un poquito. Bien, voy a tener que revisar la clase, ¿verdad? Para repasarles o recordarles un poquito qué pasa con el Bien, si ustedes van a calcular la varianza en este segundo caso, las fórmulas siguen siendo las mismas, pero para calcular la varianza de la media, o sea, si yo quiero calcular la varianza de la media, en este segundo caso, aplico la misma fórmula que apliqué para esta. ¿Pero por qué son diferentes si apliqué la misma fórmula? Pues obviamente porque son distintas las tablas, ¿verdad? No sé si notan que las tablas son diferentes, por eso es que las respuestas quedan distintas, miren. Pero la fórmula que aplicamos fue la misma. ¿Cuál es la fórmula? La esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Bien, en este caso habría que hacer lo mismo, ¿no? Se eleva el valor de x al cuadrado, se multiplica por su probabilidad y se hace lo mismo para el resto de parejitas, ¿no? El 8 se eleva al cuadrado, se multiplica por su probabilidad, más 9 al cuadrado por su probabilidad, más 10 al cuadrado por su probabilidad, y haciendo eso averiguamos que nos da 82,66 o 82 y 2 tercios.
Bueno, 82 y 2 tercios. Y esto, acuérdense que al final, como es varianza, hay que restarle la media de la media o la esperanza de la media al cuadrado. En este caso era 82 y 2 tercios menos 81. Esto nos quedaba 5 tercios. ¿Verdad? Nos quedaba 5 tercios. Que es justamente 1.6667. 5 tercios. Bien, pero en este caso, para hacer ahora la verificación de la fórmula, es que, a ver, yo creo que están confundiendo el cálculo de este valor a través de, o sea, usando la tabla, con la comprobación de las fórmulas. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora, en cuanto a la comprobación de la fórmula, que sería otra cosa, la fórmula nos dice que la varianza de esta media debería ser igual a esto, pero como es el caso sin reemplazo, pues hay que aplicar esta otra fórmula, ¿ok? Pero esto ya es otra cosa, esto es para la verificación de esta fórmula, ¿sí? Estas son otras fórmulas que nos dan nosotros, que ya vamos a ver para qué se usan, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirven. Pero bien, aquí estaría. Y como ya averiguamos este valor, pues ya sabemos que es 5 tercios, tendríamos que averiguar si al otro lado nos daba 5 tercios, ¿no? Y lo hicimos, porque este valía 5, este valía 2, este valía 4, este valía 2, este valía 4, ¿verdad? Y 4 menos 2 daba 2, se dividía con este 2, y 4 menos 1 es 3, y nos quedaba 5 tercios. No sé si se acuerdan al final, esto nos quedaba 5 tercios, que era justamente lo que nos quedaba al otro lado, 5 tercios. Pero bueno, esto es más que todo para verificarlo. De verificar esa fórmula que nos plantean en el contenido. Pero ya saben, para calcularla en sí lo que hicimos fue aplicar la fórmula del parcial pasado, ¿no? Fue la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Esta fue la formulita que usamos para calcular este valor y este valor. Y para calcular este y este que hicimos, pues solo le sacamos raíz cuadrada al anterior. Miren, sacamos raíz cuadrada de este y raíz cuadrada de este. Y bien, preguntitas, a ver, o sea, se dice que todos los cálculos solo... A ver, este cálculo primero que hicimos acá, estos cálculos que están aquí abajo, estos no son comprobación, ¿verdad? Estos son los cálculos que se hicieron con la tabla. Estos cálculos que se hicieron son con la tabla. Si se fijan, la esperanza se hizo con la tabla, la varianza se hizo con la tabla respectiva, eso sí, miren. Esta se hizo con esta tabla, este pues también, ¿no? Este 9 se hizo con la tabla, este con esta tabla, este con esto, ¿verdad? Este con esta tabla, y este con este dato. Ahora, los que sí son para comprobar son estos que están acá arriba, miren. Estos que están acá arriba solo son para comprobar de que estos valores significan algo, ¿verdad? Significan algo. O sea, el hecho de haber encontrado la media de esta tabla y haber encontrado la media de esta tabla y haber encontrado la varianza de esta tabla significan algo, ¿verdad? Lo mismo para este caso. Eso creo que lo confunde, porque nosotros lo que hicimos fue calcular primero estos valores. Y para comprobar que estos valores sirven para algo, que ya vamos a ver qué es, pues hicimos estas como equivalencias para comprobar, ¿no? Porque nos establecían que existía esta fórmula y pues queríamos ver si eran iguales, y vimos que sí se cumple, y pues nos contaron de las otras fórmulas, de las otras dos fórmulas también. Y después verificamos que también eran iguales, o sea, se cumplen las fórmulas. Así que sí, ¿verdad? No vayan a confundir el cálculo individual de estos valores que nosotros hicimos aquí con las comprobaciones que hicimos de la fórmula, ¿verdad? Las comprobaciones están ya hechas aquí, miren, se las dejé en distintos colores para que ustedes puedan hacer las distintas, puedan comprobar las fórmulas que ya nos dan en el material, ¿verdad? Aquí le pongo las formulitas, perdón. Bueno, están bien arriba entonces. Están las formulitas, miren. Bien, entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirven a nosotros estas fórmulas, verdad? ¿Qué utilidad le podemos dar nosotros? Bueno, como yo les comentaba antes, ahora nosotros vamos a poder contestar preguntas de este tipo, miren. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una media muestral sea menor a, en este caso son lempiras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media de una muestra sea
inferior a 2.415 lempiras. Porque esto es de compras realizadas, ¿verdad? De los clientes en una tienda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en promedio los clientes, en este caso 64 clientes, se gasten en promedio menos de 2.415 lempiras? ¿Eh? Noten la diferencia, que ahora no tenemos un X cualquiera, es una media, es un promedio. Nuestra pregunta está hecha en base a un promedio, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le hago yo para contestar este tipo de preguntas? ¿Qué tendré que hacer? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a contestar nosotros el día viernes. Vamos a hacer varios ejercicios de esta forma. Y aquí es donde ya empezamos a ver para qué nos sirven las fórmulas. Porque si ustedes quieren calcular esta probabilidad, ¿verdad? Obviamente, lo que vamos... Bueno, no obviamente, porque esto tampoco lo he dicho, pero lo que vamos a hacer es nosotros intentar aproximar esto, ¿verdad? A una distribución que ya conocemos. Porque, recuerden, si ustedes quieren encontrar esta probabilidad, tienen que buscar en esta tabla, en una tabla en la cual aparezca la media y aparezcan las distintas probabilidades de la media, ¿no? Pero esta tabla no se hace, ¿sí? ¿Por qué no se hace esa tabla? O sea, la tabla que acabamos de hacer, ¿por qué no se hace en la vida real? Esta tabla, ¿por qué no se hace? Miren, o sea, para encontrar probabilidades deberían de buscarla aquí, ¿no? Porque con esta tabla que está aquí, ustedes pueden contestar, por ejemplo, la probabilidad de que la media de una muestra es igual a 6. ¿Cuál es la probabilidad de que la media sea 6? Hasta acá, ¿no? ¿O cuál es la probabilidad de que una media muestral sea mayor o igual que 10 años de edad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra escogida me dé como promedio 10 o más años de edad? Pues acá habría que sumar los valores respectivos y aquí habría que sumar ¿no? Que creo que es... a ver, este es 3, 2, 1, ¿verdad? Serían 5, 6 sobre 16. ¿Verdad? 6 sobre 16. Sería la respuesta. ¿Verdad? Miren que ahora las preguntas están hechas en base a la media. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que yo, habiendo escogido una muestra, esta muestra de tamaño 2 tenga un promedio de 10 o más años de edad? Como media, como promedio, ¿sí? Entonces, teniendo esta tabla, usted puede contestar esta pregunta fácil, así como en el parcial anterior, ¿no? Es lo mismito, miren chicos. El mismito uso. Lo único es que la variable lo que cambia, ¿miren? Porque antes decíamos, ok, ¿cuál es la probabilidad de que me caigan 2 escudos? Ah, pues buscaba el 2, miraba su probabilidad y anotaba su respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que me caigan al menos 2? O sea, 2 o más. Entonces, esa es la probabilidad, buscábamos los valores de que cumplían, sumamos sus probabilidades y ya está. Entonces aquí es lo mismito, es exactamente eso. ¿Verdad? Es exactamente eso. Miren, ¿cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 2, porque son de tamaño 2, me dé como promedio 10 años o más de edad? 6 sobre 16, porque había que sumar estas probabilidades. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué no se encuentra esta tabla en la vida real? Porque no tiene sentido. O sea, miren, la población, chicos, es de 4 elementos, ¿sí? Miren todo el trabajo que tuvimos que hacer para encontrar esta tabla. O sea, tuvimos que encontrar 4 a la 2 muestras, que son 16. Y este es un ejemplo irreal, porque en la vida real, las muestras, perdón, las poblaciones, pónganle que, pongamos el de Honduras, ¿no? Imagínense que son 9.500.000 personas. Ajá, y vamos a tomar una muestra de tamaño 1000. En teoría tendríamos que encontrar 9.500.000 a la 1000 muestras posibles. Eso yo creo que la calculadora revienta aquí, ¿verdad? No lo calcula este valor. ¿Verdad? Imagínense el trabajo irracional que habría que hacer para encontrar esta tabla. Entonces, ya que este trabajo no se hace, o sea, ya que esta tabla es imposible encontrarla, ¿qué se hace? Bueno, fácil. Ellos dijeron, bueno, aproximemos esta tabla a la tabla Z y se acabó la historia. Eso sí, con ciertos requisitos. O sea, no es así nomás que vamos a usar la tabla Z y ya está, a todo de fiesta. No, ¿verdad? Esta tabla no se usa, no se encuentra en la vida real. Lo que se usa es una aproximación hacia la tabla Z, con ciertos requisitos. Ya vamos a ver posteriormente cuáles son esos requisitos. Pero sí, ¿verdad?
se aproximan a la tabla Z, y si no se cumplen con los requisitos de la tabla Z, se aproximan a otra tabla que vamos a ver posteriormente, que es la tabla T de Student. Y si no, pues se aplican otras técnicas que no se ven en clase, ¿verdad? Que es el otro caso que puede pasar. Pero entonces, en nuestra clase solo vamos a ver estos dos casos, el caso Z y el caso T. Pero por ahora vamos a concentrar únicamente en el caso Z. Entonces, esta tabla no se elabora, sino que se aproxima con la tabla Z o la tabla T, o con algunas otras técnicas que no se ven en clase, ¿verdad? Pero bueno, solo para darles una perspectiva mayor de qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, cuando a mí me preguntan en un ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Una muestra de 64 clientes obtenidos de una tienda me dé que en promedio los clientes se gasten menos de 2.400 lempiras, ¿cuánto vale esa probabilidad? Pues ya se dan la idea de que esto lo vamos a pasar a Z. O sea que esto de alguna manera lo vamos a pasar a Z. Y este valor también. La pregunta es, ¿cómo? ¿Será la misma fórmula que vimos antes? ¿Será que cambia algo? Obviamente la respuesta es que sí. Esta fórmula se parece mucho, pero hay cambios. Y esos cambios los vamos a ver el día viernes, ¿verdad? Ya pueden ir adelantándose, obviamente, si ustedes tienen curiosidad, aquí están, ¿verdad? Todos los cambios que suceden en la fórmula, cómo se hace el ejercicio, pueden ir haciéndolo, ¿verdad? Si tienen la curiosidad y la duda. Obviamente esto lo vamos a resolver el día viernes. Vamos a resolver estos ejercicios planteados aquí, ¿verdad? Bien, chicos, espero que haya quedado un poco más claro, ¿verdad? Este tema, ya con la segunda explicación. Si no, traten de repasar el concepto de esperanza y varianza del parcial anterior, porque es lo mismito, estamos haciendo exactamente lo mismo, porque tal vez su duda no va en el sentido de las comparaciones, sino en el uso de la fórmula, o si entienden bien las fórmulas, pues entiendan que lo otro que estamos haciendo solo son comparaciones, ¿verdad? De las fórmulas nuevas que nos están dando. Nos están diciendo que la media de la tabla, o sea, la esperanza de esta tabla, coincide con la media poblacional y lo verificamos. Nos dicen que la varianza de la tabla coincide con la varianza dividida entre el tamaño de la muestra y también lo hicimos, miren, coincide. O sea, al final lo que hicimos fue una serie de equivalencias. Ahí comprobamos que se cumple, nada más. Así que son dos cosas diferentes, no se van a confundir con eso, chicos. Bien, no sé si tienen alguna otra preguntita, algo más que quieran saber, ya sea de material o esto que está aquí. Por cierto, esto se lo voy a subir para que ustedes lo tengan y lo analicen más detenidamente, ¿verdad? Intenten replicarlo a mano, porque al fin y al cabo a mano es que lo van a hacer. Nunca ha salido un ejercicio de este tipo, porque como ya ven es mucho trabajo, pero nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe. ¿Qué tal que ya le den cosas hechas y solo le digan, bueno, complete esto? Nunca se sabe, ¿verdad? Pero nunca ha venido un ejercicio a hacer todo esto, ¿verdad? Como más verificar alguna fórmula o aplicar ya la fórmula como tal, ¿verdad? Como calcule el error estándar de la media, si es con reemplazo, por ejemplo, ya les dicen ustedes calcúlelo. Entonces ya saben que la fórmula es esta y tienen que encontrar este y este valor. Me viene más que todo usar las fórmulas. Más que verificar si se cumple la igualdad. Tal vez en la tarea sí, pero en el examen normalmente no pasa. Normalmente, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran saber? Por mi parte, creo que ahora sí me quedó claro. Excelente, Gracias. me alegra. Pero igualmente, ¿verdad? Si les genera alguna otra duda, ya saben, me pueden preguntar al correo o el día viernes me puede volver a preguntar sin ningún problema, ¿verdad? No tengan pena. Aquí hay temas que yo sé que son más difíciles. Algunos temas se hacen más difíciles que otros, ¿verdad? Y algunos otros son más fáciles. Y eso no depende de la facilidad o dificultad del tema. A veces uno capta mejor unas cosas y a veces uno capta mejor otras cosas. Pasa, ¿verdad? A veces uno en temas muy fáciles se confunde y a veces uno en temas muy difíciles uno vuela, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada quien. Bien, chicos, entonces esto se lo subo para que lo tengan y pues vayan despacio ustedes mismos con su ritmo, haciendo estos cálculos y verificando las distintas formas, ¿verdad? Tengan feliz tarde, pásenla bien, buen provecho si van a almorzar, éxito en